Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carol Cat y seas tú bienvenido a un video más. Creo que muchos de nosotros conocemos el carnaval de Huejotzingo y al mismo tiempo hemos visto esta increíble representación del rapto de la hija del corregidor por don Agustín Lorenzo. Esta representación es verdaderamente un hecho histórico. El día de hoy te voy a contar toda la historia de amor y de dónde surge este rapto de la hija del corregidor en Huejotzingo, que realmente es un chismecito histórico que creo que debes de saber. Y después de esta información te va a encantar aún más el significado de esta representación que hemos practicado durante muchísimos años en la historia del carnaval de Huejotzingo. Agustín Lorenzo, el célebre bandido, que no solamente asaltó a comerciantes, sino también a una noble dama en medio del bullicio de la banda de guerra. Después de la Revolución Mexicana, Agustín Lorenzo llamó la atención de bastantes artistas e intelectuales célebres de la época. Bueno, esto considerando que los elementos primos de la mexicanidad se encontraban en las manifestaciones culturales de campesinos y obreros. Es así como llegan hasta Huejotzingo atraídos por el carnaval y también por esta trágica historia de amor. El carnaval de Huejotzingo se convirtió en una fuente de inspiración de obras como las de Diego Rivera o de los fotógrafos como Bobby Cristen, Pierre Berger y entre otros. De hecho, muchas de las fotos históricas del carnaval tomadas por el francés Pierre Berger se encuentran en internet y se han vuelto bastante virales. De hecho, en Facebook ahí se andan compartiendo las fotos, te recomiendo bastante que las vayas a ver. Y ahora, antes de contarte esta historia de amor, es necesario que te dé contexto, así que vamos súper rápido. Empecemos así. Por el rumbo de los volcanes en Puebla existió una banda de 7 ladrones que eran mejor conocidos como los plateados. Toda su vestimenta, bordados, espuelas, hebillas, incluso hasta en los dientes traían plata, porque esto era resultado de todos los asaltos que habían cometido la banda de los plateados, en donde el líder siempre usaba un extravagante sombrero negro bordado con plata. Era el mismísimo Agustín Lorenzo, temido por varios ya que cuenta la leyenda que él siempre ganaba, tenía una astucia, una fuerza, incluso un carácter que definitivamente lo hacía sobresalir de entre los demás. Y al mismo tiempo también le tenían miedo porque se decía que había hecho un pacto con el diablo. Eso mismo es que hay bastantes leyendas alrededor de que Agustín Lorenzo vendió su alma al diablo y ahora su alma en pena anda deambulando en las cuevas de los volcanes de Puebla. Se supone que protege toda su riqueza robada, pero ahí está. Obviamente esto solamente se queda en meramente leyendas. Bien, es muy importante mencionar que en estos tiempos el gobierno encomendó a un grupo de miles de hombres la misión de perseguir y capturar a todos los asaltantes de la época, cuales eran llevados a la cárcel de la Acordada, en donde definitivamente nadie quería llegar porque se decía que ahí usaban los peores métodos para tratar de corregir a los asaltantes. Por esta misma razón, los soldados que se dedicaban a hacer esta labor les llamaban los de la Acordada, enemigos directos de los plateados. Los plateados, que eran secretamente admirados por muchos por su coraje y valentía. Ellos habían ganado el respeto de otras bandas salteadoras, o sea que casi nadie se metía con ellos, pero ese respeto era más por el miedo que realmente le tenían a los plateados. En específico, Agustín Lorenzo era odiado y admirado por muchos. ¿Por qué? Porque en algún pueblo daba venganza, en otros pueblos daba justicia, en otros pueblos robaba y saqueaba, en otros pueblos incluso robaba muchachas. De alguna manera el grupo de los plateados intentaba dar paz y justicia a aquellos que no la tenían. Pues en general los plateados eran hombres de campo, de trabajo, de espaldas anchas y manos curtidas, haciendo justicia por mano propia para los que no tienen voz, a los olvidados del poderoso y el letrado. Y bueno, una vez dicho esto, ahora sí, vámonos con la historia de amor. Ya había dicho antes, los plateados y los de la Acordada habían tenido bastantes enfrentamientos y batallas. En una de estas batallas que se había dado por Río Frío, donde los plateados estaban a casi nada de ser derrotados, ellos como estrategia deciden separarse para así dividir a los soldados de la Acordada y que sea así menos probable la posibilidad de que los capturen. Agustín Lorenzo, siendo el líder de los plateados, decidió partir solo, galopeando rápidamente con su caballo negro, huyendo de los de la Acordada. Su caballo, que era muy veloz, pudo escapar de los de la Acordada. Pero el frenesí de la batalla, Agustín Lorenzo no se había dado cuenta que había sido disparado. Eso mismo es que pierde la conciencia estando aún arriba del caballo y dejando que el caballo direccionara el rumbo de los dos. Agustín Lorenzo por fin abrió los ojos, se dio cuenta que estaba en una casa muy bonita. Esta chica era la mismísima hija del corregidor de Huejotzingo, Manuel Alvarado, el hombre que había perseguido por bastantes años a los plateados. Agustín Lorenzo se había percatado rápidamente de que esta chica lo había confundido con alguien de alta sociedad, puesto su vestimenta y el gran caballo que traía era una señal de que este hombre venía de una buena familia o que tenía
tenía un buen poder adquisitivo. Es por eso que cuando la chica le preguntó quién era, él, inventándoselo de manera rápida, tuvo que decir que se llamaba Don Ignacio de Córdoba, de Veracruz. Fue lo único que se le ocurrió a Agustín Lorenzo. Entonces, durante más de un mes, él estuvo fingiendo esta identidad. Al mismo tiempo, la chica le confesó que su padre, el corregidor, no estaba en casa y que se iba a ausentar por algunos días. Es por eso que Agustín pudo bajar la guardia y al mismo tiempo darse cuenta que la chica que lo estaba cuidando era bastante peculiar y hermosa. Durante poco más de un mes, Agustín Lorenzo estuvo conviviendo con la hija del corregidor y en su casa, incluso probándose la ropa del mismísimo corregidor dado por su hija, ya que era ropa que ya no le cabía al corregidor, entonces se la daba a Agustín para que pudiera asistir a las fiestas que había en su casa, reuniones y entre otras cosas. Obviamente todo esto bajo la identidad de Don Ignacio de Córdoba. Lo cual es necesario decir que en todo ese tiempo fue un verdadero reto para Agustín, puesto que él venía de los plateados, es decir, viene de gente humilde, trabajadora, de bandidos. Entonces, él tuvo que aprender rápidamente las reglas de alta sociedad, cómo convivir, cómo hablar, cómo dirigirse a la gente, cómo vestirse y cómo comportarse en ciertas situaciones. Entonces, él aprendió bastante rápido. De hecho, se sabe muy bien que Agustín Lorenzo tenía una habilidad mental muy impresionante y al mismo tiempo también tenía un increíble carisma, así que se le resultó fácil moverse entre sociedad y al mismo tiempo lograr convivir y llegar al corazón de la hija del corregidor. Durante todo ese tiempo ellos se la pasaban hablando, escuchándose y compartiendo puntos de vista, lo cual al final del día hizo que los dos cayeran profundamente enamorados. Eran dos polos opuestos que ni siquiera ellos dos sabían exactamente en dónde estaban parados. Pues claro, en realidad todo era una mentira, la chica no sabía exactamente quién era este hombre y el hombre sí sabía muy bien todo, pero aún así logró enamorarse. Es así como llega el día en que don Manuel Alvarado, el corregidor de Huejotzingo, llega a su casa y por fortuna Agustín Lorenzo pudo darse cuenta de ello y antes de que él entrara a la casa decidió huir, escabullirse silenciosamente a la habitación de la hija del corregidor y así fue como le robó un beso muy apasionado. Después le dijo que tenía que irse bajo la excusa de que lo necesitaban urgentemente en Veracruz. Tomó sus cosas, tomó a su caballo y salió corriendo antes que don Manuel Alvarado lo viera. Por fin Agustín Lorenzo logró reencontrarse con su grupo, los plateados, los cuales lo saludaron y lo felicitaron, pues habían pensado que no estaba con vida, se había desaparecido por más de un mes. En vista de las buenas noticias, todos decidieron festejar y celebrar, pero su mismo grupo se había dado cuenta que algo había cambiado en Agustín Lorenzo, pues los días pasaban y él estaba triste, hasta que por fin uno de los miembros de los plateados le pregunta a Agustín ¿qué tenía? ¿Qué había pasado? Es ahí en donde don Agustín decide confesar todo lo que había pasado, al mismo tiempo su enamoramiento hacia esta chica, lo cual los mismos plateados le recomendaron que mejor se olvidara de la idea, puesto que era la hija del corregidor, era un amor prohibido. Pero uno de los miembros de los plateados decidió compadecerse de don Agustín y le dijo que por qué no le escribía una carta, él sería quien se arriesgaría a dársela a la hija del corregidor. Don Agustín, contento, decide aceptar su propuesta, pero obviamente tenían que formar una estrategia. Entonces deciden asaltar a un indio que iba pasando, le roban el burro y le roban la ropa, pero no se preocupen, al final sí le dieron unas cuantas monedas de oro para que quedaran tablas. Y es así como uno de los miembros de los plateados decide disfrazarse de indio y pasar por desapercibido cerca de la iglesia en donde la hija del corregidor iba todos los días en la mañana. Así como se empieza a dar una serie de intercambio de cartas entre don Ignacio de Córdoba y la hija del corregidor. En dichas cartas los dos expresan lo mucho que se extrañan y lo mucho que se necesitan. E incluso en esas cartas don Ignacio le dice que mejor se vayan a vivir juntos, que olviden las riquezas y los puestos y que simplemente vivan de amor. Y como todo el mundo de Rosa se tiene que acabar tarde o temprano. El estado de enamoramiento loco y pasional había pasado y ahora sí, la hija del corregidor, quien no solamente era hermosa, sino que era sumamente inteligente, pues su padre se había encargado de darle la mejor educación a su hija. Entonces ella empieza a tener ciertas sospechas, empieza a interesar más en el trabajo de su padre, empieza a escuchar las conversaciones en donde se hablaba de don Agustín y los plateados. E incluso su padre muchas veces expresó el odio profundo que le tenía a don Agustín, pues él aseguraba que era una persona sin alma y sin corazón, por eso cometía tantos delitos. Conforme iban pasando los días, las sospechas de la chica se hacían más fuertes y más reales. Entonces fue así como ella de alguna manera lo supo que don Ignacio en realidad era don Agustín, que era la persona más odiada por su padre, el hombre que ella amaba con todo su corazón. Qué difícil, ¿no? Que los hombres que ames con todo tu corazón, como que no, y que tengas que elegir entre los dos. Ay, no, qué complicada situación. Durante este lapso, los de la Cordada habían planeado bastantes estrategias para atrapar a los plateados, hasta que en una de esas estrategias estaban igualmente a casi nada de atraparlos. Persecuciones y otros datos, de alguna manera don Agustín Lorenzo y los plateados llegan hasta Huejotzingo, así es, en el ojo del huracán. Durante esta batalla, ya estando en Huejotzingo, don Agustín Lorenzo
decidió dirigirse a la casa del corregidor, en donde estaba su amada, la cual no se había percatado que Huejotzingo estaba en guerra. Hasta que escuchó los disparos y las detonaciones, decidió asomarse por su balcón y fue ahí en donde vio a un hombre herido dirigiéndose hacia ella. Era el mismísimo don Agustín Lorenzo, quien le gritaba desde abajo: «Amor mío, soy yo. Ayúdame». La chica, pasmada por la situación y también de ver a su amado ya como don Agustín Lorenzo, no supo cómo reaccionar, pues tenía que tomar una decisión en cuestión de segundos. Fue así cuando regresó en sí misma y decidió bajarle la escalera a don Agustín Lorenzo desde su balcón y ayudarlo a subir. Acontecimiento que hasta hoy en día se sigue representando en el carnaval de Huejotzingo. Una vez que don Agustín estuvo en la habitación de la chica, le confiesa todo, le confiesa quién es, se disculpa por haberle mentido, a lo cual la chica rápidamente lo interrumpe y le dice que ya lo sabe. Da a entender con un beso que está de acuerdo y que quiere irse con él. Al fin se escaparían juntos. La realidad es que no escaparon en ese mismo día, sino que tenían que esperar a que don Agustín recuperara energías y se lograra curar por lo menos una noche, para que el día siguiente así escaparan, puesto que la casa del corregidor estaba totalmente asegurada por soldados. Entonces no era tan fácil escapar, pero nadie contaba con que la chica tenía exacto conocimiento de cómo se movía su casa. Entonces, junto con don Agustín, decidieron escaparse justamente en el cambio de soldados. Tenían unos pocos minutos en donde no había supervisión cuando pasaba este cambio de soldados. Así que en la mañana siguiente, cuando don Agustín ya se sentía mejor y la hija, vestida con la ropa de su mismo padre, deciden huir del lugar en el momento exacto. Pero con lo que no contaban es que habían sido vistos, y para la tarde en Huejotzingo ya se sabía que se había visto a don Agustín Lorenzo junto con un muchacho a caballo huir y galopar de Huejotzingo. De igual manera, en esa misma mañana, el corregidor de Huejotzingo se percató que su hija había desaparecido. Nadie la había visto. Y es así como él llega a la conclusión de que su hija había sido secuestrada, había sido raptada por el mismísimo don Agustín Lorenzo, haciendo que su odio por él se aumentara 10,000 veces más. Desesperado por el supuesto rapto de su hija, es como decide invitar a todos los hombres valientes a que tomen justicias por sus propias manos, y quien sea el afortunado de traer a su hija de vuelta con vida sería muy bien recompensado económicamente. Fue así como muchos hombres de Huejotzingo y juntas auxiliares, incluso hasta de Calpan y Tlaxcala, se dieron a la tarea de estar buscando a los plateados. Todos tenían ganas de matar a don Agustín Lorenzo y de acabar con los plateados. Esta guerra ahora se había convertido en algo muy personal. Pasaron los días y pasaron bastantes batallas en donde nadie pudo contra los plateados, hasta que un buen domingo por la mañana, antes de amanecer, alguien había dejado en la puerta de la casa del corregidor 6 barras de plata, un cartucho y una barra de oro, en la cual estaba amarrada un listón y un lirio blanco. El corregidor, al preguntarle a sus sirvientes quién la había dejado, lo único que le pudieron decir es que habían visto la silueta de una mujer dejar dichos objetos enfrente de la casa. Al escuchar esto, el corregidor rompió en llanto, apretándose el lirio blanco hacia sí. Porque el mensaje era claro, la cosa era evidente: su hija no había sido raptada, sino que su hija se había enamorado de su peor enemigo. Es así, sin más que decir, que don Manuel Alvarado decide retirar la búsqueda de los plateados, dejándolos en paz, poniendo fin a esta guerra. Pues bueno, esa fue la historia de don Agustín Lorenzo. Mucha de esta información fue sacada o extraída del libro de Leyenda de don Agustín Lorenzo de Joel Méndez Justo. Y perdón su condición de este libro, pero la verdad es que lo he vuelto a leer y he estado sacando los mejores fragmentos para que te pueda dar la información de manera más fácil y digerible. Estaré muy agradecida contigo si le das like a este video y lo compartes, para que cada vez sean más personas quienes sepan la verdadera historia de la leyenda de don Agustín Lorenzo, y así podamos entender más esta hermosa tradición que se vive en Huejotzingo. Mi nombre es Carolina Torres y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.